Profe, Dígame. yo lo intenté hacer, pero profe, lo encontré súper difícil. Al final no lo pude desarrollar bien. ¿No lo pudiste hacer? No lo pude hacer, profe, eso de las aspas. Por eso al final no se lo mandé, pues. ¿Por qué? A ver, ¿qué duda tienes del cuestionario? Mira, aquí lo voy a A ver. mostrar. Y a ver qué duda tienes de esta pregunta. Profe, no supe cómo hacer los ángulos, en qué lado ponerlo. No, estuve súper complicado, al final no lo pude ni avanzar. Ya, a Me ver, gustaría saber entonces, cómo hacerlo, profe. ya, entonces vamos a revisar. Déjenme, voy a dejar de compartir acá y voy a abrir la presentación para resolverlos allí. Hola, profesora. Hola, hola. ¿Sabe que me pasó lo mismo que me pasó a Damaris? No sabía dónde poner los ángulos y lo puse, pues uno de los dos puntos, una de las dos esquinas lo puse y hice todo el proceso, confirmé el ángulo y todo me dio. Resulta que cuando puse el resultado en la tarea, No te calzaba. no, me dio uno solo y me dio Ya. con decimales que no eran. Y después lo hice, lo volví a hacer nuevamente, poniendo el ángulo en otro lugar y me resultó, pero también me confunde mucho el tema de dónde colocar los ángulos. Ya. ¿Se han entendido cómo llegar a ese punto? Ya, mira, estoy abriendo acá la presentación y vamos a resolver las dudas. Ok. Al final eran solo 2 problemas que se hacían 2 preguntas por cada problema. Entonces, las preguntas las estoy separando acá también para que las hagamos. Ya, listo. Bueno, entonces en la tarea estaba el siguiente problema. Acá puse el problema 1 y 2 juntos porque cambiaba la pregunta. En la imagen se muestra un puente atirantado tipo arpa, donde los tirantes son paralelos y con distribución simétrica. Si la torre mide 78 metros y desde su cúspide el tirante mayor tiene un ángulo de depresión de 30,96 grados, ¿cuál es la longitud del tirante mayor? Ahí. Bien.
Entonces, primero tenemos que poner la información. ¿Dónde anoto el 78? En esta representación gráfica. En el largo de la torre. En el largo de la torre. Entonces estaríamos aquí. Todo este que es el largo de la torre sería entonces 78. De este punto a este punto. Ya. Después dice el ángulo de depresión. Me hablan de ángulo de depresión. ¿Respecto a qué dice? Respecto al tirante mayor. Cada una de estas líneas son los tirantes. Entonces, el tirante mayor sería, voy a insertar aquí, el último, el que está aquí en la parte más alta. Ese sería nuestro tirante mayor. Voy a marcar acá también la torre. Bien. ¿Cómo dibujo el ángulo de depresión en relación a ese tirante? Ese ángulo va en la parte baja donde dice tablero. Ya, donde dice tablero. Entonces tú dices que va con la línea del tablero y entre qué otra línea. En la torre, en la horizontal y la torre. Esta es la horizontal y esta es la torre. Tú dices que va acá. Esta es la horizontal, esta es la torre No, aquí. profe, va con la línea Sí. azul. En el otro extremo. Ya, y las compañeras la otra dicen la línea azul. A ver, ¿podría ser este el ángulo de 30,96? No, no, En el profe, punto de me- arriba, No, profe. profe, porque ese mide 90. Ya, ese descartado. Ya. Entonces me están diciendo aquí. Profe, el de arriba. ¿Cuál de Porque arriba? dice de depresión. ¿Ese? ¿Sí? Ya. Ustedes tienen un mal concepto. Recuerden que ángulo de, miren, si este es mi ojo, este es el ojo, uno camina mirando hacia el frente. Es decir, siempre la visual es horizontal. Respecto a esa horizontal, si hay un objeto en esta posición, la persona va a elevar la vista para observar ese objeto. Si hay un objeto en esta posición, la persona va a bajar la vista para observar el objeto. Este ángulo que se genera al bajar la vista respecto de la horizontal es el ángulo de depresión. Este ángulo que se genera al elevar la vista es el ángulo de elevación. Es decir, tanto el ángulo de elevación como el de depresión van respecto al horizontal. Entonces, si ustedes me dicen que es este ángulo, ese ángulo no podría ser, porque si este es el tirante mayor, están formando un ángulo con la vertical. Y tanto el ángulo de elevación como el de depresión va respecto a la horizontal. Por lo tanto, ese no es el ángulo de 30,96, sino que es el que me dijeron acá, este. Ese es el ángulo de 30,96 grados. Porque es el ángulo que se genera entre la horizontal y el tirante mayor, que es respecto al cual indican que es el ángulo de depresión. ¿Hay alguna duda?
entonces ahí, No, profe. ahora que tenemos los datos, tenemos que decir cuál es la longitud del tirante mayor, es decir, determinar la longitud de este segmento azul. Le voy a poner X. ¿Qué razón trigonométrica nos sirve? Seno. ¿Cuál? Seno. ¿Seno de qué? Seno de 30.96 del ángulo. Ya. Entonces, si tú estás ocupando la razón seno, eso sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 78. Partido por la hipotenusa. La hipotenusa que sería X, claro. Ya. Entonces, ¿cómo despejo X acá? Multiplicando por X. Ya, entonces si multiplicamos por X, va a quedar X por seno de 30,96 igual, y acá solamente nos va a quedar el 78. ¿Y cómo despejamos X? El seno de 30.96 pasa a dividir. Espérate. Ya, entonces tendríamos 78 dividido en el seno de 30,96. ¿Cuál sería entonces el valor de X? 151.6213. Lávate las manos. 62,13. Espera, me deja ver si esa era la respuesta que aparecía. Sino para corregirla. Profe, Ujú. yo tengo una duda con respecto, hijo, con respecto a comprobar, profe, si está bien mi resultado. No, ¿Cómo no hay lo puedo hacer? forma. No hay forma No hay forma. porque, a ver, según tú pongas los datos, va a estar bien respecto a tus datos. Acá no tienes cómo comprobar si los datos tú los ubicaste bien. Porque claro, yo hago el cálculo, ya, supongamos que yo hubiese puesto el ángulo aquí. Entonces, según esos cálculos, a mí el X me va a dar y me va a calzar. Lo voy a poder verificar porque, por ejemplo, ocupa otra razón, no sé, la razón, o calculo este ángulo y voy a obtener otra razón. Pero no lo voy a poder verificar porque parte de estos problemas es la comprensión. Entonces, no hay forma de verificar que lo que hiciste está bien. Ya, profe, con los ángulos sí se puede, pues, Sí. ¿cierto? O sea, mira, hay dos cosas que tú tienes que estar segura, de que la información que te entrega el problema esté bien ubicada y luego de eso, que la razón que tú usaste sea la que relaciona esos datos. Pero comprobar que eso está bien no se puede en un problema. Ya, profe. Ah, ya, entiendo. Ahora, lo que ustedes tienen que tener claro al ubicar los datos, que cuando hablamos de ángulo de depresión o de elevación, da igual cuál de los dos sea, ese ángulo que te están entregando siempre tiene que ir respecto a una horizontal. Siempre, siempre. Entonces, si ustedes lo ubican ya respecto a una vertical, eso ya va a estar malo. Y cualquier cálculo que haga no sirve. Ya, ahí determinamos la longitud del tirante mayor, que es el que está acá. Ahora nos preguntan cuál es la longitud del puente. ¿Cómo calculamos la longitud del puente? Encontrando el cateto adyacente, que sería el tablero,
Ya, el adyacente lo voy a marcar allí aquí, al 30,96. ¿A ese te refieres tú? ¿O a otro? No, claro, el cateto adyacente que sería la parte del tablero donde se encuentra el ángulo también. Ya. Entonces vamos a marcar ahí con otro color para distinguir que estaríamos calculando ese cateto adyacente. A ver, ya. Le vamos a poner otra letra a ese. Dígame una letra para calcular el cateto adyacente a 30,96. Y ¿Ya? ¿Qué razón trigonométrica usamos entonces? el coseno de 30,96. Eso es igual al cateto adyacente, que en este caso sería el I, partido por la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 151,6213. ¿Cómo calculamos I acá? Multiplicando 151 en ambos lados. Ya. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar el 151 y fracción por el coseno de 30,96 igual a I. ¿Cuál sería el valor de I? 130,019. 0193, ahí sí. Ya. Pero el puente empieza en este punto y termina en este punto. Sí, ahí lo que yo hice fue multiplicar por 4. Ya, a ver, multipliquemos por 4. Y eso me dio 520,077. Ya, entonces, esa sería la longitud del puente y vamos a anotar aquí que la longitud del tirante mayor sería 151,6213. Bien, ¿hay alguna duda o consulta de este problema? ¿No? Profe, disculpe, no me quedó muy claro de la I. ¿Cómo lo hizo? Acá se aplicó el coseno. A ver, ¿no entiendes cómo se despejó I o por qué se usó coseno? No, cómo se usó o sea, cómo se despejó I. Ah, ya. Porque este número está en el denominador, está dividiendo. Entonces, este número que está dividiendo tiene que pasar multiplicando al coseno. Por eso nos queda el coseno de 30,96 por el número que estaba dividiendo. Ahí la I queda solita. Ya, profe, por lo que veo entonces para sacar la I y para la de la, ¿cómo se llama? Para la hipotenusa se usa el mismo ángulo, ¿siempre? O sea, es que es la información que tenemos en este triángulo. Es que este problema nos dan un puro ángulo. Va a depender de la información que nos entreguen. Ahora, ¿por qué usamos el mismo ángulo? Porque estamos trabajando en el mismo triángulo. Pero, por Ah, ejemplo, si me hubiesen pedido calcular, no sé, este tirante después, con este tirante, ese es otro triángulo y tendría que verificar ahí cuáles son los ángulos correspondientes a ese triángulo. Como estábamos en el mismo triángulo, por eso ocupamos el mismo ángulo. ya, profe, ya. Ahora ¿Ya? sí entendí. Gracias. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna duda? ¿No hay más dudas? Ya.
El otro problema era este. Dice, una persona que mide 1,62 metros de altura, ubicada a 12 metros de la base del pilar de una valla publicitaria. Esta es la valla publicitaria. Observa la parte más alta y la parte más baja del letrero con ángulos de elevación de 42,2 grados y 8,9 grados, respectivamente. Y nos hacían dos preguntas. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Podemos calcular sin dibujar. Voy a agrandar un poquito el dibujo para que el letrero ahí se vea más grande y poder anotar la información. Ya, entonces vamos a suponer persona. Miren. Vamos a poner una persona. Ahí. Y aquí hay una persona, obviamente, acá chiquitita. Esta persona está mirando esta valla publicitaria. ¿Qué me dice? Me dice que esta persona está, vamos a correrla allí para que se vea justo allí. Dice que esta persona está a 12 metros de la base del pilar. Entonces, ese segmento rojo es el que mide 12 metros. Me dice que la persona mide 1,62 metros. Voy a poner ahí, entonces, aquí es la persona. Ahí. Ya. Entonces, ahora díganme, ¿qué líneas tengo que trazar para que acá anotar la información que dice acá? Dice que se observa la parte más alta y la más baja del letrero con ángulos de elevación de 42,2 grados y 8,9 grados respectivamente. ¿Qué líneas debería trazar? Una diagonal de los ojos hasta la base del pilar. De los ojos a la base del pilar, tú me estás diciendo, entonces, si aquí está, déjame ver. Ahí. ¿Esa? ¿Sí? Profe, creo que también falta una horizontal desde los ojos al Al poste. poste. Sí. Ya, a ver. Y después una horizontal hacia la parte superior del letrero. Es que ahí no sería horizontal si va a la parte superior. Esta sí, la de los ojos es horizontal porque es paralela al suelo. Claro, ¿Puedo la otra trazar es otra? diagonal. Sí, diagonal. ¿Que va desde dónde? A ver. Desde los ojos hasta la parte superior del letrero. Ya, ahí. Miren, para entender mejor esto vamos a insertar entonces otra línea acá. La vamos a poner de color verde. Ya, ahí. Ya, ¿qué más me dice? Ahí faltaría una línea trazada desde, bueno, que ya está trazada de la visión de la persona hasta el inicio de la valla, del cartel publicitario. De la Donde parte empieza. donde empieza Baja, el cartel. Ya, claro. perfecto. Tú dices de los ojos
A ver si te entiendo. ¿Esa línea? Sí, esa. Les vamos a poner Esta que está distintos... aquí abajito, esta ¿Ya? que se trazó hacia la parte más baja del poste, yo creo que no va. Ya. Claro, aquí trazamos más líneas porque dice, se observa la parte más alta. Entonces, la línea que observa la parte más alta sería la línea que está superior a todas. Miren, voy a pintarla de otro color. Espérenme que no puedo agarrar esta cuestión acá. Ya, la superior a todas, ahí está como color verde. Esa es la línea que mira la parte más alta del letrero. Y dice, y la más alta y la más baja, pero siempre habla del letrero. Por lo tanto, lo que dice acá la compañera es verdad. Esta línea que va al piso, al suelo del letrero, o sea, al suelo de la valla, no está mirando el letrero. Así que esa la vamos a sacar. Y esta la vamos a poner ahí de color naranjo. Ya, ahí sí. Esa es nuestra ilustración. Tenemos entonces, repasamos, una persona. Tenemos una persona que mide 1,62 m a 12 metros del pie de esta valla publicitaria. Observa la parte más alta y observa la parte más baja del letrero. Este es el letrero. Esto no es el letrero, este es el pilar. Bien, ahora lo que nos falta es incorporar los ángulos de 42,2 grados y el de 8,9 grados. Profe, el de 42,2 iría entre la línea azul y la naranja. El azul, ¿cuál es la azul? O celeste. Tú dices, Es acá, verde. Ay, esa verde. Tú es dices la verde verde, y yo la la veo naranja. azul. No, es Sí. verde, es verde. Ah, Ya. ya. Pero sí, Tú profe, estás, ahí. ya, tú me estás diciendo que el ángulo de elevación va entre esas líneas y tú me estás diciendo que eso es 42. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien ahí, como dice la compañera, profe? ¿Cuál de esas dos líneas? Debería ir con la horizontal, entre la Sí, verde y la horizontal. exacto. Recuerden, ahí tiene un error de concepto. Ángulo de elevación. Ni la naranja ni la verde son horizontales, entonces es imposible que ese sea el ángulo de 42, imposible. Entonces, acá estamos mal. El ángulo de 42 tiene que ir desde la horizontal hasta todo eso. Miren, lo voy a pintar para que quede claro. Todo eso. Porque la horizontal es donde está el ojo de la persona y eleva su vista hasta la línea verde. Todo ese ángulo es el que mide 42,2 grados. Ya, profe, sí. Y ¿Sí? entonces el otro, el 8,9, iría desde la horizontal a la naranja. Exacto. ¿Cierto? Sí, ¿viste? De la horizontal a la naranja. Aquí, todo eso sería 8,9 grados. Esa es la información que tenemos. Listo. Ahora, eso es una parte. Una parte de resolver problemas es decir, ya incorporar los datos, trazar las líneas, o sea, tienen que dibujar, tienen que graficar. Luego de eso que han incorporado la información, ahora recién vamos a la pregunta y vemos qué razón trigonométrica nos puede ayudar. Dice, ¿cuál es la longitud vertical del pilar? El pilar, acá no está destacado,
Voy a diferenciar, porque acá hay una longitud para el letrero y una longitud para el pilar. Vamos a poner, y el letrero va a ser ese negro. Y vamos a poner acá, para el pilar, una barrita azul. Y ahí. Ya. ¿Quién me dice cómo calculamos la altura del pilar? Me voy a acercar al dibujo. Acá, la altura del pilar, es decir, este segmento azul. Ahí podríamos calcular el segmento pequeñito que forma el triángulo que tiene el ángulo de 8.9. Ya. Tú dices, este pedacito. Sí, Ya. Pongámosle una letra a ese pedacito. X, Ya. ¿Y qué razón trigonométrica vas a aplicar en este triángulo? la tangente, porque tengo el ángulo y tengo el adyacente, que serían los 12 metros. El adyacente es este, que Sí. está la línea de visión, que sería lo mismo que esta Claro. distancia. Ya. Voy entonces ahí a poner que esto mide 12. Entonces tú me estás diciendo que si yo aplico la tangente de qué ángulo, De 8.9. ya, eso nos va a dar el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? X ¿Qué más? sobre el adyacente, que sería 12. Ya. ¿Y cómo despejo X acá? Ahí multiplicaríamos el 12 en ambos lados. Ya, entonces nos va a quedar 12 por la tangente de 8,9 igual a X. Eso nos da 10.880. Ya. ¿Qué hacemos con esa información? Ese segmento pequeño que encontramos lo sumaríamos, a ver, sí, claro, se lo sumamos al 1.62 metros que mide la persona. Eso es 10,880. Ya, se lo sumamos. Entonces, ¿cuánto nos da el pilar? 3.499. ¿Cuánto? 3.499. ¿Por qué 3,499? Eso me dio. A ver, voy a A sumar. Profe, ver. disculpe, Ujú. el resultado de 12 tangente 8,9 a mí me da otra cifra. Ya, yo no lo he verificado, lo voy a A verificar. mí también. 12, ya. Es 1.8791, si no me equivoco. No sé si estaré equivocado en ese A punto. ver, lo vemos al tiro. Vamos a compartir la calculadora y ahí no tenemos lugar a duda. A mí igual me da lo mismo que a Luis, profe. Miren. ¿Están viendo mi calculadora o no? Sí, profe. Sí.
Ya, entonces, primero recuerden que el modo de la calculadora debe estar en dej. Entonces, en este caso, 1. Anoto 12 tangente de 8.9. Sí, pues, da 1,879. Eso les daba. Sí, profe. Uno coma 879. ¿En qué le pasó? ¿Te fijaste? Sí, no sé por qué, a ver. Ay, que yo estoy diciendo la información del otro triángulo, del triángulo más grande. Sí, pero cuando me dijiste, estábamos despejando el X, el Sí, 12 que tangente de... también la saqué por tangente el otro triángulo. Entonces está Ya, confundido. entiendo. Claro, sí, tengo 1.8, Perfecto, ya te 1.8791. entiendo. Perfecto. Ya, espérame. Ya, aquí entonces, eso está mal. Ya sabemos que mide 1,879. Entonces, ¿cuál es la longitud vertical del pilar? ¿Qué es todo esto? Ahí sí la suma sería 3.499. Ah, por eso me decías 3. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo va a dar 3? Toda la razón. Pues entonces los compañeros estaban bien. 8791 más 1.62 nos da 3,4991 metros. Ya, esa es la longitud del pilar. Ya, listo. Ahí contestamos la primera pregunta. Ahora la segunda, ¿cuál es la longitud vertical del letrero? ¿Por qué segmento me están preguntando? Allí. Por la altura que tiene el letrero desde el inicio hasta la parte superior. De la parte más baja hasta la parte más alta. Que sería la Entonces línea tendría que negra. ser... Exacto, ya. Eso es lo que me están pidiendo, la línea negra. ¿Cómo que le llamamos a esa línea negra? Pongámosle una letra. ¿Quién me dice una letra para la línea negra? Y Y, ya, y. Listo. Me voy a acercar entonces ahora el dibujo. Y lo que me piden es calcular esta línea negra. Ideas. Ahí yo lo hice por la tangente también. La tangente del ángulo ¿De qué ángulo? de 42.2. Ya, si está, quiero marcar entonces, antes de que sigas, que si estás trabajando con el ángulo de 42.2, voy a marcar acá el triángulo con el que estás trabajando. Estaríamos trabajando con ese triángulo. Allí, con ese triángulo. Ya, lo destaqué ahí. Si trabajamos con ese triángulo, ¿tú aplicaste ahí la tangente? Sí. ¿Tangente de qué? Tangente de 42.2, que es igual a el opuesto, que sería I sobre 12, que sería el cateto El adyacente. opuesto es I. El opuesto es I, A ver, no, ¿para qué estamos mal? ¿no? El opuesto no es I. Mira, yo me voy a acercar. Este es el triángulo verde. En ese triángulo está el 42,2. El cateto opuesto es todo esto. Todo esto es I.
y X. ¿Qué operación harías si tuvieras la medida de y y la medida de x para calcular esto? Es y menos x. A ver. Para A ver, calcular todo ese segmento. sí. Miren, voy a correrme acá un poquito para mostrar los segmentos. Ahí. ¿Qué es lo que es y? ¿Y qué es lo que es x? Sería la vertical. Ya, la vertical de dónde hasta dónde, porque yo necesito tener claro cuál es el cateto opuesto al 42. Y tú, alguien me dijo primero y. Y es el segmento negro. El segmento negro es el cateto opuesto al ángulo de 42,2. Sí, ese sería el cateto opuesto. Es que y, mira, y el segmento negro empieza en ese punto y termina en este punto. Y el ángulo de 42 termina acá. Y sería Disculpe, parte profe. del cateto opuesto porque se le Parte agregaría del la parte cateto de X. opuesto. Parte Sí. del cateto opuesto. Ya. Y es parte, pero no es el cateto opuesto. ¿Qué más componen al cateto opuesto de 42? X. Ya. Y si yo tuviera el valor de y y el valor de x, ¿qué operación haría entre esos valores para determinar la longitud de este cateto? La suma de esos Lo dos. sumaría. La sumaría, ¿cierto? Pero ya Entonces, tenemos la de X, entonces tendríamos que sacar la de Y. ¿O no? ya, pero entonces, este x, ustedes ya lo calcularon. Este x es 1,8, no se ve muy bien. 1.8791. Claro. 1,8791. Por lo tanto, si yo voy a escribir el cateto opuesto sería y más ese 1,8791. ¿Qué más me falta para terminar de plantear acá? ¿Partido por 12 sería? Sí, porque 2 es el cateto adyacente. Muy bien. Listo. Como despejo. Ahí multiplicamos por 12 y después despejamos. Y Ya, entonces tendríamos el 12 por la tangente de 42,2, que sería igual al i más el 1,8791. Profe, ese 1,8791 pasaría dividiendo. ¿Qué operación tienes entre la variable i Pasa restando. restando? Pasaría Entonces restando. escribiríamos 12 tangente de 42,2 menos 1,8791 igual a i. ¿Qué nos quedaría ahora entonces? No sé, profe, el resultado sería 9,0018. Ay,
Ya. ¿Quedan dudas o consultas? De este Profesora, problema. Ujú. a ver, yo hoy lo hice, saqué I, pero no sé si estará bien. Saqué solo I y eso me dio 10.880 y a eso yo le resté el 1.87. Ya, entonces, si tú hiciste eso, en tu representación, el I no debería ir donde yo lo puse. Todo depende de lo que tú llames I. Tu I debería decir que esto es I. Entonces ahí sí calza con tu representación hacer lo que hiciste. Claro, yo puse todo, ese segmento, el negro, me abarcaba el X y el Y. Todo el segmento yo lo puse por I. Y luego le resté el 1.87. Igual me dio Claro. 9.0. Claro. Entonces con tu representación calza, perfecto. Pero como yo había puesto el I, que era el segmento negro, entonces ya no, para mi representación el cálculo era distinto. ¿Ya? ¿Y hay alguna otra duda o consulta? Profe, aquí está todo el cálculo que hicimos de esto. ¿Eso es todo o borró algo? No, no he borrado nada. Ah, Nada ya. borré. Ya, No profe. le escuché, se cortó. No, que no borré nada. Me preguntó si había borrado algo. No borré nada. No. Ya, chiquillos. Por hoy vamos a llegar hasta acá porque me están llamando y me están llamando de la veterinaria. Así que algo tiene que haber pasado con mi perrito, así que vamos a llegar hasta acá. No sé si hay más dudas o consultas de la tarea. No, profe. No, profe, ninguna de mis No, partidas. profe. Porque No, hoy profe. día deberíamos haber empezado con otra materia, pero como ya revisamos la tarea, la otra clase ya empezamos con lo nuevo. ¿Bien? Ya, profe, ¿la prueba sería cuándo la última? La prueba 414, déjame El revisar. 15 me parece de este mes. Aquí yo tengo que mirar. Si me habían preguntado, pero como yo no me Sí, es recuerdo. el 15 de este mes, me parece. El 15, sí, 414, toda la razón. Y hoy día estamos a 8. Entonces nos quedan 2 clases. El 12 y el 13. Ah, ya, profe. Entonces el otro jueves sería la prueba. Sí, entonces nos queda la clase del lunes y la del martes. Ah, ya, profe. Bueno, gracias. Ya, que estén bien. Chao, Profe, que esté muy bien, cuídese. Igualmente, Que todo profe. bien.